En 1953, un taxista mexicano fue presuntamente llevado a otro planeta por seres alienígenas. Para demostrar la honestidad de sus palabras, este hombre renunciaría a los derechos sobre su historia, intentando demostrar que no estaba lucrando con un cuento que hubiera salido de su imaginación. Más aún, la gente que lo conoció de cerca, como los investigadores que lo entrevistaron o los psicólogos que lo sometieron a las pruebas, todos concluían lo mismo, que este era un hombre trabajador, honesto y, dicho sin ironía, alguien con los pies bien puestos en la tierra. Acompáñenme a conocer la historia de Salvador Villanueva, el taxista que viajó a Venus. A mediados de agosto de 1953, por ahí del 17 o del 20, Salvador recibió un encargo bastante laborioso. Una pareja de norteamericanos le habían encomendado que los llevara desde la Ciudad de México hacia Laredo. Para hacernos una idea del trayecto que les esperaba, según estimaciones modernas de Internet, entre ambas ciudades hay una distancia superior a los 1100 kilómetros. Puesto que la pareja parecía tener prisa, le ofrecieron a Salvador que se turnara en el volante con tal de que el automóvil no dejara de avanzar. Él aceptó, subieron a bordo de un Buick 52 y se pusieron en marcha. Cuando iban aproximadamente a la altura de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, de pronto el automóvil empezó a hacer ruidos extraños. Salvador salió de inmediato y, para su desagrado, se encontró con que el auto ya tenía una fuga de aceite. Los norteamericanos se mostraron bastante molestos respecto a esto. Sacaron sus maletas de la cajuela y le dijeron que regresarían con ayuda. Hicieron autostop y se fueron de ahí, dejando al taxista sin nada que hacer. Puesto que no se podía ocupar en nada más, se deslizó en la parte inferior del automóvil para echar un vistazo al desperfecto y a ver si se le ocurría alguna reparación improvisada. Mientras estaba en esto, escuchó unos pies que se le acercaban en la grava. Se alarmó, puesto que no había visto a nadie en la zona antes de meterse abajo del auto, y cuando volteó, vio un par de calzados que parecían estar hechos de pana, y una voz en perfecto español le preguntó: ¿Qué le pasa a tu auto? Salvador no contestó de inmediato. Salió de debajo del vehículo y se recargó en la lámina, y desde ahí pudo observar a este peculiar individuo. Frente a él había una personita, como de 1,20 m de altura, que vestía un traje del mismo material que el calzado, como de pana, de un color grisáceo. En la cintura llevaba un cinturón metálico con un montón de perforaciones, salvo que no se apreciaba dónde se cerrara este cinturón, es decir, era como un anillo continuo. Ceñido al cuello también tenía otro anillo metálico similar. El traje tan solo le dejaba al descubierto la cabeza y las manos a este ser. Bajo uno de sus brazos traía un casco que a Salvador le recordó o a un casco de piloto aviador o a uno de jugador de fútbol americano, salvo que en la parte posterior tenía un abultamiento que lo describiría como del tamaño de una cajetilla de cigarros. Este ser destacaba no nada más por su estatura y su atuendo, sino por su aspecto físico. Su piel era de un color como el marfil. Sus rasgos faciales eran bastante armoniosos y delicados. Era un tipo bastante bien parecido. Su pelo era platinado y ondulado y le caía por debajo de los hombros. Pero lo que más destacaba eran sus ojos, que eran de un intenso color verde. Salvador intentaba asimilar el aspecto del ser que tenía enfrente, cuando éste se llevó la mano derecha a la boca y le preguntó si es que acaso no podía hablar. El taxista no le respondió tampoco, sino que a cambio le devolvió otra pregunta y le dijo si él era piloto.
de algún avión. El ser le sonreía de una forma bastante amigable, como invitándola a la conversación. Y de forma muy tranquila le dijo que sí, que lo que él podía denominar como su avión se encontraba cerca de ahí. Puesto que ya empezaba a anochecer, Salvador le ofreció que se metiera al automóvil para resguardarse del frío. Cuando lo hizo, este ser pareció bastante entusiasmado, salvo que no se metió al auto. Se puso el casco de forma muy cuidadosa. Su cinturón empezó a destellar un montón de colores a través de estas perforaciones que tenía y salió corriendo de ahí. Se introdujo en la maleza. Salvador intentó seguirlo, pero tan solo vio como su silueta se perdía entre la oscuridad y lo último que alcanzó a ver de él eran las luces de colores de su cinturón. Pensando que aquello había sido muy extraño, regresó al automóvil, retiró el gato y se metió intentando conciliar el sueño. En su mente, aquel ser todavía era un piloto aviador que había tenido algún percance, así como él había sufrido la descompostura de su Buick. Dormía plácidamente y no supo ni a qué hora, pero fue despertado por unos golpes fuertes en el vidrio del piloto. Cuando abrió los ojos, notó que había dos siluetas, y su primer pensamiento fue que debía tratarse de la pareja de norteamericanos que por fin regresaban con ayuda. Pero pronto se dio cuenta de que no eran ellos. Eran dos siluetas chiquitas. Una de ellas era el ser que lo había abordado hacía un rato, y el otro era pues un ser prácticamente igual al que acompañaba. Lo único que los diferenciaba era que el ser nuevo era un poquito más rellenito que el anterior. Un poco en automático y sin saber bien por qué, Salvador les ofreció entrar al automóvil. Bajó él para, pues en un intento de cortesía, cerrar la puerta tras ellos. Pero tal vez se acercó demasiado, puesto que cuando estiró el brazo, sintió un golpe seco en el codo que le adormeció toda la extremidad. Poco a poco crecía en él la inquietud de que tal vez estos eran más que simples pilotos aviadores. Una vez estuvieron todos en el interior del vehículo, este comenzó a calentarse. El hombrecillo delgado, a quien había visto primero, le preguntó si ya había logrado reparar el auto, a lo que Salvador le dijo que no contaba con las herramientas adecuadas. A continuación, el taxista prendió las luces interiores del auto y volteó a verlos, y les preguntó si eran europeos. El hombrecillo le respondió que no, que venían de un lugar muy lejano, tan lejano que ni siquiera se lo podía imaginar. Y que en ese lugar había tantísima gente que apenas si se podía encontrar espacio entre ellos. Tan solo uno de ellos hablaba. El otro nada más escuchaba y hacía gestos, movía la cabeza y de pronto sonreía mostrando una hilera de muy perfectos y blancos dientes. Entonces el ser que hablaba, el único que prácticamente mantuvo locución con él durante todo el resto de esta experiencia, le dijo que de allá de donde él venía era como una ciudad sin límites. Le dijo que las calles nunca cruzaban entre sí al mismo nivel y que éstas no tenían fin. Al parecer ellos no utilizaban combustibles fósiles para desplazar sus vehículos, puesto que parecían estar muy conscientes de los daños que hacían a la salud. Le dijo que sus vehículos, en cambio, se movían con la energía del centro de su planeta o del Sol, que eran fuentes ilimitadas de energía. Miró el interior del auto, hizo un ademán y le dijo que con el material que habían utilizado o que nosotros utilizábamos para construir uno de nuestros vehículos, ellos podían construir uno que desplazara a decenas y decenas de personas. Salvador estaba atónito, no sabía qué responderle.
pero creía que le estaban tomando el pelo. Creía que aquello era una broma. Y un poco intentando seguir con la broma, viendo qué tan lejos podían llegar, les preguntó que cómo se alimentaban. El ser le dijo que hacía mucho tiempo habían cultivado una cantidad de legumbres muy superior a la que necesitaban y que con eso seguían subsistiendo. Para llevar un poco más lejos la conversación, Salvador a continuación le preguntó que si tenían un mar. Y el ser le dijo que sí, salvo que el suyo era 3 veces más profundo que el nuestro. Aquello tal vez ya era demasiado para el taxista, quien les pidió que ya se dejaran de bromas, que ya dejaran aquello. Pero cuando los encaró, ambos hombrecillos soltaron una sonora carcajada. Salvador se sintió un poco mal porque pensó que tal vez dicho lugar sí podía existir y que a lo mejor él, en su infinita ignorancia, simplemente no estaba al tanto. Pero entonces este ser, el único que hablaba, le soltó una frase definitiva. Espero que sepas que estamos hablando de otro planeta. Luego le preguntaron si es que sabía o si estaba al tanto de que había otros planetas. Salvador, intentando no pasar por alguien inculto, le dijo que sí, que claro, pero que de acuerdo a los científicos, era imposible que hubiera vida en otros planetas. El ser pareció burlarse, puesto que le dijo que cómo podíamos estar tan seguros si nuestros métodos de observación eran sumamente deficientes. Luego le hizo la analogía donde cómo personas en este planeta podían subsistir en climas muy adversos con las técnicas y la tecnología adecuada. Y le dijo que si él no consideraba posible que otro tipo de seres con otro tipo de tecnología podían adaptarse a otros planetas igual o más adversos. Aquello le parecía parcialmente lógico a Salvador, y a continuación el ser se señaló el estómago y le dijo que ellos, por ejemplo, llevaban adentro un dispositivo que les inyectaba oxígeno directamente en los pulmones, un oxígeno adecuado a lo que ellos estaban acostumbrados a respirar. Le dijo que al parecer conocían todo nuestro planeta, que conocían cada una de nuestras culturas, cada una de nuestras civilizaciones, y no solo eso, sino que de entre su especie, aquellos que se parecían más a nosotros eran depositados en algunas regiones específicas del planeta, eran dejados ahí con provisiones y se integraban a la vida cotidiana. Salvador le preguntó que cómo habían aprendido español y él le dijo que habían utilizado un método muy eficaz y sencillo. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que le des like y a que actives la campanita de notificación. Con un par de clics podemos rescatar todas estas historias del olvido. Muchas gracias. Platicaron de la historia de su planeta que, al parecer, según le dijeron, había pasado por procesos muy similares a los que tenemos nosotros ahora. Se habían enfrentado a guerras y a muchas catástrofes hasta que finalmente habían elegido a lo que denominaron como líderes más humanistas, que encauzaron debidamente los esfuerzos colectivos. Luego le dijeron cómo funcionaba su cinturón. Le dijeron que era un aparato con el propósito de neutralizar amenazas, tanto neutralizar a seres que los estuvieran acosando, como de desactivar máquinas. Cuando la conversación estaba llegando a su fin, el cielo comenzaba a clarear, y los seres le propusieron a Salvador que si quería conocer su nave. Descendieron del automóvil y este par misterioso de inmediato se echó a correr rumbo a la maleza. Salvador intentó alcanzarlos, pero pronto se dio cuenta con desagrado que sus pies se hundían en el lodo, se hundían hasta los tobillos. Caminaba con mucha dificultad y cuando levantó la cara, con gran sorpresa notó que estos seres no se les hundían los pies en el lodo, ni siquiera se ensuciaban.
El material del que estuviera hecho su traje parecía repeler toda la suciedad. Finalmente llegaron hasta la nave, y Salvador observó con maravilla que aquello tenía forma como ovalada, con un tren de aterrizaje que parecían unos objetos semiesféricos, 3 en la base. En la parte superior tenía una especie de cúpula con una clase de ventanillas o de ojos de buey. Los seres a continuación se llevaron la mano al cinturón y de este objeto se abrió en un costado una escotilla. Se acercaron y le ofrecieron que pasara. Le hicieron un gesto con la mano. El taxista quería salir huyendo de ahí, pero un poco contra su voluntad terminó accediendo. Una vez dentro, notó que la superficie de aquella nave parecía ser en cierto grado traslúcida, puesto que estaba iluminada como el exterior de la nave. La puerta por la que habían ingresado ahora se había vuelto completamente transparente como el cristal. En una sección de la nave había 3 asientos, con lo que parecían ser tapas levantadas. Le ofrecieron que se sentara en el de en medio, y cada uno de estos acompañantes se sentaría en los asientos contiguos. Cuando Salvador lo hubo hecho, de inmediato notó que aquel asiento era demasiado mullido, demasiado cómodo, tanto como él nunca lo había experimentado. Y cuando esta tapa sobre los asientos se cerró, notó que le ajustaba las piernas hasta la cadera, como si estuviera prensado en medio de una espuma. Esta tapa tenía un tablero con una pantallita y un montón de botones y palancas de todas clases. Mientras él se distraía observando la forma de cada uno, la nave comenzó a despegar. A continuación le enseñaron cómo operar los controles básicos, cómo desplazarse, y él mismo estuvo experimentando un rato. Aquello le pareció un método tan amigable que consideró que incluso un niño podría pilotear una de esas naves. Salvador nunca había viajado en avión, y de pronto se encontraba en un platillo volador acompañado de 2 extraños seres. Sospechaba que tal vez estuvieran ejerciendo algún tipo de control mental para tranquilizarlo, pero esta preocupación era tan remota que no le impedía disfrutar la experiencia. Cuando estuvieron en la atmósfera del planeta, le mostraron una función de la pantalla, la cual funcionaba como una especie de telescopio. Él, por obra de unos cuantos botones, podía observar los detalles más minúsculos de lo que estuviera pasando aquí. Podía ver desde lo lejos la silueta del continente americano y una parte del continente asiático, pero si accionaba los controles correctos, podía observar las casas y los detalles de la vida cotidiana. Luego la nave se desplazó hacia la parte oscura del espacio. Se posaron frente al sol, y Salvador recuerda que aquello brindó un espectáculo rojizo muy intimidante, que convirtió la cara de sus acompañantes en especies como de calaveras. Luego se volvieron a desplazar, y frente a ellos apareció en medio del espacio un enorme disco que destacaba por la negrura de su superficie. Al parecer esto era una nave nodriza, puesto que cuando estuvieron a la distancia suficiente, se abrió una sección en este objeto y pudieron ingresar. Una vez dentro, tras descender de este platillo primero y salir a la nave nodriza, conoció a una tripulación extendida. 2 de estos seres parecían ser los capitanes, pues vestían un traje un poco más claro que el de los primeros hombrecillos que se había encontrado, y además aparentaban un poco más de edad. Y el resto de los tripulantes también se manejaban con ellos con mayor reverencia. Estos capitanes, estos jefes, se mostraron de inmediato bastante alegres de tener a Salvador a bordo, muy entusiastas de mostrarle
todo lo que había por ver en la nave. Lo llevaron hasta una sala que parecía ser la sala de controles, puesto que había un panel con un montón de palancas y botones, sobre el cual había una enorme pantalla dividida en 3 secciones. A un costado de esta pantalla había 3 asientos. Invitaron a Salvador a que se sentara y le ofrecieron una charola con comida. Aquello era tan delicioso que Salvador no tuvo palabras para comparar siquiera los sabores con algo que fuera remotamente familiar para nosotros, los demás terrícolas. A continuación se quedó dormido y al despertar ya tenía un traje similar al que portaban estos otros seres, salvo que no tenía un cinturón. Como había manejado más de 300 kilómetros el día anterior, y puesto que aceptó con cierta pena que tenía el sueño bastante pesado, no tuvo ni que repelar cuando los seres le dijeron que lo desnudaron y lo volvieron a vestir mientras él estaba inconsciente. Por la pantalla enorme, dividida en 3 secciones, vio una serie de espectáculos. El primero fue un montón de puntos rojizos que parecían acercarse hacia la pantalla y luego salir disparados a extremos de esta, creando una imagen, una visión tan increíble que Salvador consideró que él pudo haberse quedado días viendo aquello. Cuando preguntó de qué se trataba, los jefes de la tripulación le dijeron que aquellas eran partículas que chocaban contra la nave y que eran luego repelidas por una especie de fuerza de repulsión. A continuación vio cómo se acercaban a toda velocidad a un círculo que resultó ser el planeta en el que estos seres vivían. Se acercaron tan rápido que Salvador se encogió en su asiento pensando que estaban en peligro inminente de colisión. Pero sus compañeros lo tranquilizaron, le dijeron que no había que temer. Aterrizaron en una terraza de lo que parecía ser un colosal edificio. Cuando descendieron de la nave, encontró Salvador que había una especie de huerto con un montón de arbolitos que medían como menos de 2 metros de altura y que no tenían hojas, tan solo daban un montón de frutos muy suaves. Cuando se asomó por el barandal de este colosal edificio, vio que allá abajo, a lo lejos, había un montón de calles muy brillantes, muy relucientes, y que entre los enormes edificios se desplazaban un montón de naves de todos tipos que no chocaban entre sí. Cuando miró hacia arriba, lo primero que le llamó la atención es que parecía haber una bóveda que cubría todo el planeta. Pero sus anfitriones le confesaron que habían mezclado en algún punto de su desarrollo como civilización sus nubes con elementos químicos, de modo que la luz que ingresara en la atmósfera se dispersaría e iluminaría todo el globo en todo momento, de modo que ellos no conocían la noche, o mejor dicho, no tenían noche en su planeta. También allá arriba había un montón de naves más grandes de todos los tamaños que no chocaban y esencialmente tenían 3 tipos de formas. Algunas eran cilíndricas, otras tenían forma de huevo y otras eran más esféricas. Avanzaban muy rápidamente y a Salvador le dio la sensación de que no solamente no chocaban por la habilidad de los conductores, sino que al parecer también entre estas naves había una fuerza de repulsión que impedía que hicieran colisión. Puesto que Salvador no se encontraba en su propia atmósfera, comenzó a tener problemas para respirar. Los seres le proporcionaron un tubito que él dijo era como de goma, de plástico, y le dijeron que jalara aire a través de él. Esto resultó en una providencial ayuda, puesto que de inmediato recuperó el aliento. A continuación descendieron hacia la parte interior del edificio sobre el cual habían aterrizado. Le dijeron que aquello era un comedor. Una vez dentro se dio cuenta de que había un montón de gente como sus anfitriones, todos vestidos exactamente igual. Hombres y mujeres se parecían bastante, salvo que él alcanzaba a notar que unos y otros
tenían tal vez una energía o tal vez una postura o tal vez ciertos rasgos muy sutiles que los hacían decididamente u hombres o mujeres. El lugar estaba abarrotado, había muchísima gente, sin embargo, ninguna de estas personitas chocaban entre ellos. Todo parecía optimizado para que la gente se desenvolviera sin problema. Cuando Salvador les hizo notar que todos eran demasiado iguales y cuando preguntó por qué eran tan pequeños, sus anfitriones le respondieron que esto era deliberadamente un diseño científico, que ellos a través de la comida habían alterado su propia talla. Por alguna razón esto les resultaba más conveniente. Y en algún momento el taxista se llegó a sentir desproporcionado e incluso francamente feo en comparación a la gente de aquel lugar. Cuando descendieron a la calle, le explicaron que cada uno de los edificios de ese planeta cumplía una función distinta. Estaban intercalados de modo que cada tantos edificios se podía encontrar uno con la función que él necesitara. Algunos eran centros de entretenimiento, otros eran administrativos, otros eran centrales médicas, otros eran dormitorios y otros eran fábricas de ropa. Los había de muchos tipos, pero cada ciertos edificios parecía que se reiniciaba esta configuración, de modo que era bastante accesible llegar a donde uno necesitara. Le permitieron pasar a un edificio que le dijeron era una especie de archivo en el cual registraban de forma audiovisual cosas que habían pasado en la historia de su civilización. A través de unas ranuras, Salvador observó, por ejemplo, cómo ensamblaban una de las llantas de sus vehículos más primitivos, ninguno de los cuales seguían operando. También observó cómo ensamblaban uno de los platillos a bordo de los cuales él había llegado, o digamos un modelo similar al platillo en el que él había ingresado. En este mismo edificio había una sección de comunicaciones con la que lograron hablar con otros terrícolas que vivían del otro lado de este planeta. Le informaron que eran 2 franceses que vivían ahí desde hacía 5 años. Tomaron una nave aérea que los condujo hasta donde estos otros terrícolas se encontraban, y Salvador hizo la observación de que parecía que en este planeta las distancias eran algo nimio, sin importancia, puesto que tenían la tecnología para desplazarse muy rápidamente a donde quisieran. En el trayecto observó extensiones muy grandes de edificios que eran muy similares, y estos seres le explicaron que algunos de ellos eran centros de educación donde las personas recibían la misma instrucción uniforme. La gente, al parecer, era separada de su familia y era educada por el colectivo, al cabo de lo cual cada uno era encomendado, o digamos, era encausado a una labor que coincidiera con sus intereses y con sus habilidades, de modo que cada individuo podía desenvolverse apropiadamente en la sociedad. Aterrizaron en la azotea de un edificio donde había 3 naves gigantescas, que cuando las vio Salvador le provocaron zozobra, y dijo que si una de estas naves sobrevolaran libremente sobre una ciudad de la Tierra, seguramente provocaría el caos. Ingresaron en el edificio y finalmente se encontraron con estos 2 terrícolas franceses. Eran 2 gemelos que habían quedado huérfanos. Mientras que los alienígenas eran todos lampiños, estos franceses eran muy peludos. Tampoco vestían los trajes ajustados que parecían ser la norma en este planeta. Un poco a modo de desobediencia, vestían un par de calzoncillos nada más, porque decían que se les hacía muy incómodo el atuendo oficial. Le platicaron, a través de la mediación de la traducción de los anfitriones, le platicaron a Salvador que ellos 2 habían participado en la Segunda Guerra Mundial, y cuando veían en retrospectiva su vida en la Tierra, les parecía que vivíamos una forma de vida bastante estúpida.
Cuando Salvador les preguntó si ya habían aprendido el idioma de aquel planeta, los franceses le dijeron que no, pero que en cambio ya habían logrado que todos en aquel edificio aprendieran francés. Al terminar esta reunión, llevaron a Salvador a una especie de edificio dormitorio, donde la tecnología le procuró el mejor descanso que él había sentido en toda su vida. Previamente le habían comentado que la gente de este planeta no necesitaba trabajar demasiado. Con que dedicaran de cada hora de su día 5 minutos a una labor que contribuyera a la sociedad, era suficiente para sostener el estatus de aquel planeta. Cuando Salvador hubo despertado de esta siesta tan reparadora, consideró que era lógico que la gente quisiera colaborar con la sociedad, puesto que uno se sentía con una energía desbordante. Es difícil saber si ya había pasado un día o varios, puesto que en este planeta no conocían la noche. Sin embargo, al cabo de esta siesta, sin especificar cuánto habrá durado, le mostraron varios edificios donde tenían actividades recreativas. Uno de estos edificios, por ejemplo, era una biblioteca, donde los libros no se abrían en páginas como las que nosotros conocemos, sino se abrían en forma como de acordeón, y las páginas eran no de papel sino de un material muy resistente. Describió que la escritura era una mezcla de puntos y rayas que se sucedían en un montón de recuadros. Y los asientos del lugar estaban optimizados para que uno pudiera leer por horas sin cansarse y pudiera cambiar de postura tanto como quisiera y la acomodara a uno. Otro de estos edificios era similar a un cinema. Al ingresar en una de las plantas, las paredes circundantes brillaban muy intensamente y parecía que había una proyección de una imagen que le resultó bastante familiar a Salvador. Lo que él observó en este cinema era la escena de un arriero fustigando a un par de burros. Y escuchaba el audio de aquella imagen como si tuviera un par de bocinas muy cerca de los oídos. Los seres que estaban observando este espectáculo no nada más se limitaban a ver aquello, sino que algunos parecían, a falta de una mejor palabra, parecían pintar lo que estaban viendo. Tomaban una especie de superficie de vidrio y con algo que se asemejaba a un lápiz, impregnaban en esta superficie una imagen, pero el lápiz no pintaba propiamente, sino que coloreaba con luz. Luego le dijeron que lo llevarían a una sala deportiva. Salvador pensó que se referían a algo que a él le recordaría a un gimnasio, pero al llegar, aquello era más bien un centro de juegos de mesa. Cuando Salvador preguntó cómo es que hacían ejercicio, cómo es que se mantenían en forma, le comentaron que la salud física la procuraban desde la alimentación, a través de la ingeniería de sus alimentos. De modo que el único ejercicio que les correspondía era mental. Finalmente lo llevaron a un último edificio, donde había una forma de entretenimiento bastante peculiar. Había hileras de butacas, todas muy cómodas, en las cuales uno al sentarse, de inmediato se activaba una especie de bocina que solo el que estaba sentado podía escuchar. Había unas telas o algo para cubrir los ojos que tapaba la vista por completo, y uno se entregaba al audio de lo que aquello reproducía. Al parecer el audio tenía algún tipo de propiedad que hacía que la imagen fuera extremadamente vívida. Y similar al cine al que fue Salvador, donde reproducían una escena que le era extrañamente familiar, aquí también escuchó audios de cosas que él conocía. Por ejemplo, escuchó los sonidos de un puerto con sus barcos. Luego se cambió de butaca y escuchó los sonidos de un bosque que se estaba incendiando con animales que huían desesperados.
y en otra butaca escuchó una ópera en un idioma que no conocía. Llama la atención que estas actividades recreativas hayan sido tan familiares para Salvador. Es decir, que se hable de que él escuchó los sonidos de un puerto o de un incendio forestal cuando aquel planeta no tenía bosques, o de una ópera, siendo que en ningún otro momento se menciona que Salvador escuchara música. Pero bueno, finalmente le dijeron que ya no había más tiempo para otros recorridos y lo regresaron a la nave por la que lo habían llevado hasta ahí. Antes de despedirse, Salvador preguntó o le hizo notar a sus anfitriones que él no había visto a ningún ser en aquel planeta que tuviera alguna discapacidad o alguna malformidad. Y los anfitriones le respondieron que todo eso también lo procuraban desde la alimentación, puesto que al parecer su comida era tan perfecta, no desarrollaban ningún problema digestivo. Y cualquier persona podía comer tanto como quisiera sin desarrollar ningún tipo de enfermedad. De hecho, Salvador en varios momentos de esta estancia aquí comió sin tener hambre, solamente por lo deliciosa que sabía la comida, y comentó que le caía muy bien, que de inmediato lo hacía sentir bien. Mientras regresaban a la Tierra, nuevamente se quedó dormido, y al despertar ya estaba otra vez vestido con las mismas ropas que antes de ser ingresado a la nave. Le dijeron que habían aprovechado mientras dormía para tomar muestras de su cuerpo, y por algún motivo que no supo especificar bien, aquello no le indignó. Cuando ingresaron al platillo, el cual se encontraba dentro de esta nave nodriza, preguntó por qué ellos no nos proporcionaban esta tecnología tan prodigiosa. Para responderle, estos seres lo llevaron a la superficie de algún lugar que no está especificado, no se dice si es otro planeta o si era la Tierra, pero a través de las pantallas, de la pantalla que él tenía en el tablero que se colocaba sobre su regazo, le mostraron los efectos de una de las armas que contenía este platillo volador. A través de esta pantalla, Salvador vio como en un par de segundos una montaña completa quedaba reducida a un enorme socavón. Los seres le dijeron que si nos proporcionaran esta tecnología, para empezar, interrumpirían el proceso natural de evolución de nuestra especie. Pero también le dijeron que era muy peligroso que esto estuviera en manos de una humanidad tan destructiva como nosotros, que esto solamente aceleraría nuestro proceso de destrucción mutua. Luego finalmente le hicieron una advertencia. Le dijeron que si quisieran dominarnos, no necesitarían utilizar ese tipo de armas. Bastaría con que liberaran en la Tierra un gas similar al que circulaba por el platillo en el que estaban, y entonces todos los humanos quedaríamos bajo su control. A continuación, un poco sin saber si esas eran realmente sus intenciones, le dijeron a Salvador: no vayas a pensar que lo utilizamos en ti. El taxista no sabía si estaban bromeando. Finalmente aterrizaron en el mismo lugar del que habían despegado. Los hombrecillos, antes de despedirse de Salvador, le dijeron que ahora era su deber dar a conocer aquello que le había pasado a tanta gente como pudiera y a través de todos los medios que estuvieran a su alcance. Salvador dijo que él era un hombre muy poco preparado, que no era un intelectual, y los seres le respondieron que lo asistirían, que le ayudarían a cumplir su cometido, aunque no especificaron cómo. Finalmente le dijeron que se alejara de la nave, puesto que si él estaba en la zona cercana mientras ésta despegaba, podría resultar fatal para su salud. Respecto a esto, pues cabe decir que es similar al caso de Harrison Bailey, donde los alienígenas también le encomendaron dar a conocer su encuentro y un mensaje según el cual venían en son de paz a toda la humanidad. Y Harrison Bailey también se quejaba amargamente y decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué no mejor a alguien con más influencia o que sepa mejor cómo lidiar con esto?
Y respecto a los efectos nocivos de la nave al momento del despegue, también en el caso de Harrison Bailey, pareciera que él sufrió algún tipo de daño por radiación al estar en la cercanía del ovni a bordo del cual fue llevado. Por cierto, tengo un video respecto al caso de Harrison Bailey que se los voy a dejar en algún extremo de la pantalla, o si no también en la descripción del video. Al llegar al Buick 52 vio cómo la nave se elevaba en el cielo. Esta parecía mecerse como a 500 metros de altura. Llama la atención este movimiento porque es similar al caso de contactismo de William Herman, que él también observaba cómo los ovnis se mecían. Él lo describía como hojas que caían al viento. Finalmente, la nave que estaba observando Salvador salió disparada hacia la atmósfera en un instante y desapareció. Tomó un autostop que lo dejó en una gasolinera y en ella se presentó ante un camionero que vio que se dirigía a la Ciudad de México. El camionero accedió a llevarlo. Salvador estaba tan emocionado por lo que le había sucedido que estaba convencido de que no importaba a quién le contara, todo el mundo le iba a creer. Así que de camino, Salvador le platicó a su conductor su experiencia, toda, sin filtros. El camionero tan solo volteaba a verlo con cierto recelo, y al final del relato lo miró fijamente y le dijo: "La hierba es mala cuando uno la fuma pura". Aquel comentario bastó para disuadir a Salvador de querer compartir su anécdota con más personas. Cuando hubo llegado a casa, su esposa notó de inmediato que él se encontraba muy afectado por algo, y cuando le preguntó qué le pasaba, Salvador se aseguró de que sus hijos no estuvieran cerca para comentarle también todo lo que le había sucedido. Tenía miedo de lo que fuera a pensar su mujer. Pero esta le dijo: "Yo no creo que tú estés loco, pero no te aconsejo que le digas esto a nadie más. Otras personas sí van a pensar que estás loco". Durante año y medio, Salvador se guardó su anécdota, recordando con un poco de amargura la promesa que se veía impedido a cumplir, que le había hecho a sus amigos, los visitantes extraterrestres. Finalmente, en algún momento dio con un artículo de periódico que escribió un tal MGB, que era un investigador que utilizaba este seudónimo para publicar en la prensa, y que le dio la sensación de que realizaba estas investigaciones con cierto rigor. Cuando el taxista se hubo puesto en contacto con él, a esto le sucedieron entrevistas y conferencias a las que él iba, pues al principio, muy apenado porque creía que nadie le iba a creer, incluso dentro de los propios círculos ufológicos. Eventualmente pudo reunirse con algunas personalidades del mundo ufológico, como el mismísimo George Adamski. Sin embargo, Salvador se reservaba cierta parte de su relato. En la descripción del video, en la sección de fuentes, les voy a dejar un artículo que escribió Desmond Leslie. Este artículo es una entrevista donde él da su impresión sobre Salvador y cuenta lo que éste le dijo. Y podemos notar en este artículo que es una versión recortada de la historia que les acabo de contar y que obedece precisamente a esto, a que Salvador se sentía muy apenado porque notaba que su experiencia era mucho más abundante que la de muchas personalidades del mundo de la ufología. Fue únicamente hasta que lo contactó el Instituto Quetzalcóatl que el taxista accedió a contar todo lo que le había pasado. En un acto de buena fe, renunció a los derechos del libro y dijo que lo hacía por amor a la humanidad, que era un gesto porque creía que todos debían enterarse de lo que estaba pasando. Este libro se titula Yo estuve en Venus y también lo encuentran en la descripción del video. Mientras esto sucedía, mientras Salvador era introducido a este mundo de las celebridades ufológicas, algunas personas le preguntaban que
si en esta plática que había tenido con los seres se le había ocurrido preguntarles de dónde venían. Salvador se sentía bastante apenado porque consideraba que pues esta era una pregunta muy elemental y lo mortificaba el hecho de no saberlo. Durante varios días estuvo afligido por esta interrogante, hasta que una noche despertó para encontrar la habitación iluminada, pero la luz no venía de sus bombillos, sino se asemejaba a la luz del mundo en el que él había estado. En la pared se dibujaba un diagrama que a él le parecía era el del sistema solar, y junto al diagrama estaban sus dos amigos, los dos seres que lo habían llevado a bordo de su nave. Sin intermediar palabra, le señalaron el segundo planeta a partir de lo que a Salvador le parecía que debía ser el Sol. Y fue así que determinó que lo habían llevado a Venus. A continuación estos seres se desvanecieron y el taxista ya no pudo conciliar el sueño, sino hasta que amaneció. Es bastante difícil establecer categóricamente si la historia de Salvador ocurrió o no. En la literatura ufológica hay otros relatos de personas que han encontrado alienígenas que vienen de Venus, pero las descripciones de estos seres son bastante distintas a las que vimos hoy. Por ejemplo, los venusinos de Adamski son esencialmente de aspecto humano, pero altos, y destacan por su comunicación telepática. Los seres de Salvador, al parecer, tenían un lenguaje verbal. Otro presunto venusino era Valiant Thor, que se dice que visitó el Pentágono durante 2 años y que incluso estableció ciertos acuerdos con el gobierno norteamericano. Y su aspecto, del cual incluso se dice que hay una fotografía, era indistinguible del de un humano. Orfeo Angelucci, un presunto contactado norteamericano, dijo que fue llevado a Venus también, sin embargo lo suyo fue más como una visita astral, fuera de su cuerpo, no fue una visita propiamente física. Dijo que este planeta al que había sido llevado, o esta versión de Venus, existía en otra realidad vibratoria. Si quisiéramos seguir una lógica similar, podríamos argumentar en favor de Salvador que tal vez también fue llevado a un Venus que existe en una realidad paralela, o a un Venus interdimensional. Aún así, con todo y estas discrepancias con el resto de la literatura ufológica, hay otros relatos de personas que han sido llevadas a otros planetas. Algunos casos que me vienen de inmediato a la mente son el de Carl Higdon y el de Anatoly Malishev, o el misterioso caso que un día apareció en el periódico The Prince George Citizen en 1957 en Canadá, según el cual un soldado fue abducido en Austria y llevado a un planeta con abundante vegetación rojiza. Respecto a este caso, también tengo un video que también se los dejaré en algún lugar de la pantalla y en la descripción. E incluso a mí mismo, para mi sorpresa, me han llegado un par de correos de personas que afirman haber sido llevadas a otro lugar por seres alienígenas. Respecto a la comunicación verbal, también es un punto destacable de la narración de Salvador, puesto que en los relatos de abducción o de encuentros con alienígenas, en realidad la constante es la comunicación telepática. Pero a favor de su caso hemos de decir que, según el libro, Salvador fue acompañado por un ingeniero norteamericano militar a la zona del presunto aterrizaje de la nave y encontraron una huella circular donde la vegetación ya no volvió a crecer, algo bastante común en los relatos de aterrizajes de naves. La vegetación circundante también parecía quemada e incapaz de recobrarse, y en algún punto, sin especificar más, se menciona que entre la Tierra que estaba fuera de la zona del aterrizaje y la que estaba al interior de la circunferencia, había una diferencia molecular muy marcada.
La gente que conoció a Salvador, todas describían a un hombre honesto, muy trabajador y sencillo. Era un hombre práctico que, tras su experiencia, no quiso vivir de las regalías de su libro. Él en realidad regresó para poner un taller mecánico. Siempre hay que recordar que detrás de una historia fantástica hay una persona real con una vida completa, con sus dolores y con sus alegrías. Una persona puede fingir una historia con tal de venderla. Pero ese no es el caso de Salvador, quien renunció a los derechos de su libro y decidió llevar una vida bastante modesta. Una historia siempre se puede hacer pasar por verdadera, pero el carácter de un hombre no se puede fingir. Tal vez esta, por encima de las pruebas presuntamente científicas, tal vez esta sea la prueba más contundente a favor de la historia de Salvador Villanueva, el taxista que viajó a Venus.